Dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 5 del 1 al 11. Dice: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban sus redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de la tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Gloria a Dios. Esa es la palabra de Dios. Y hermanos, quiero que usted tenga presente el señorío de Cristo en su vida. En esta porción de la Escritura vemos a personas que habían seguido a Jesús. De hecho, en la narrativa de Juan, que sucede antes de la narrativa que nos deja ver Lucas, talmente parece que ellos habían seguido a Jesús, pero no estaban convencidos de cuál era verdaderamente lo que Jesús quería de ellos. Y ellos seguían en sus oficios, ellos seguían como pescadores. Pero algo estaba a punto de cambiar en base a lo que vemos aquí. Jesús se deja ver como ese gran Dios que Él es. Y ellos tenían que ver eso, ellos tenían que ver este milagro para afirmar que verdaderamente ahora estaban dispuestos a seguirlo sin condiciones, no a medias, no manteniéndose en sus oficios aún, sino dejando todo para servirles. Y tengo 3 puntos que quisiera desarrollar acerca del mensaje. Número 1, reconocer la identidad o la autoridad de Jesús en los versículos del 1 al 8, en la primera parte del 8. Número 2, reconocer nuestra pecaminosidad en la presencia de aquel que es santo, 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 la segunda parte del versículo 8. Y número 3, dejando todo para seguirle porque hemos entendido su señorío en nuestra vida. Entonces entremos en el primer punto, reconocer la autoridad e identidad de Jesús. El relato comienza con Jesús en las orillas del lago de Genesaret. Y dice que las multitudes se agrupaban, estaban llegando ahí donde estaba Jesús. Pero note algo interesante, importante en ese versículo. Primero dice, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La gente talmente parece que tenían sed de escuchar la palabra de Dios.
Ellos entendían que las palabras de Jesús no eran palabras de un hombre. Ellos entendían que las palabras de Jesús eran palabras de Dios. Había esa sed por la palabra de Dios. No eran palabras de simplemente un maestro, un filósofo, un psicólogo. Eran palabras de Dios. Y si hay algo que la iglesia necesita, si hay algo que usted y yo necesitamos, es palabra de Dios. La iglesia de Cristo necesita palabra de Cristo. La iglesia necesita ser instruida por la palabra de Dios. Los hombres proponen muchas cosas. Los hombres proponen filosofías, métodos de enseñanzas que pueden ser de utilidad en algún momento, pero nunca estarán por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de cualquier enseñanza de esta mente finita del hombre que lo visita una naturaleza pecaminosa. Es la palabra de Dios la que transforma. No son las fábulas, no son los mitos, no son las historias del predicador, ni los conceptos mundanos que un predicador pueda traer como enseñanza. Es la palabra de Dios. Y esta gente sabían que venían a ver a Jesús, que iba a exponer palabra de Dios. Muy diferente a lo que vemos hoy en día, aún dentro del contexto de la iglesia. Gracias a Dios que ese no es el caso de esta iglesia bautista de la familia. Gracias a Dios que esta es una iglesia que predica la palabra de Dios. No necesitamos experiencias de los hombres. No necesitamos cuentos de los hombres. Necesitamos palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, dice la misma palabra de Dios, que es suficiente. La palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios es infalible, no tiene errores ni tiene falla ninguna. La palabra de Dios es autoritativa y es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos palabra de hombres. Y esta multitud que llegaba y quería escuchar la palabra de Dios, hay muchos que predican su propia opinión y la palabra de Dios está muy lejos de su predicación. Pero no puede ser así entre nosotros. Tenemos que atesorar esta palabra de Dios. Y Jesús está dispuesto a enseñar a estas personas que están ahí buscándolo. Dice en el versículo 2 que vio dos barcas junto al lago de Genesaret y vio esas dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Y subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y levantándose enseñaba a las multitudes desde la barca. No se nos dice de dónde venían ni cuál era el pedigrí de estas personas. Lo que sí sabemos era que eran personas que Dios había traído para escuchar palabra de Dios. Y Dios nos va a dar personas. Y nosotros, usted que está sentado ahí, tiene la responsabilidad de enseñar también la palabra de Dios hacia esas personas. ¿Sabe por qué? Porque las personas no conocen acerca de Dios. Las personas pueden decir que creen en Dios, pero no conocen al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. No conocen a Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser aquellos que
estamos responsabilizados por llevar ese mensaje a las personas. Es interesante que Cristo está enseñando sin acepción de personas, está enseñando desde una barca, está sentado en la barca, que era la costumbre de aquellos maestros que enseñaban en aquellos tiempos, de sentarse para enseñar. Y Jesús también tiene en mente a Pedro y los que estaban con él, que según la narrativa de Juan, habían seguido a Jesús, pero talmente parece que no lo estaban siguiendo del todo. Como dije anteriormente, estaban dedicándose a sus oficios todavía. Y eso iba a cambiar. En el versículo 4 dice, al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Porque Cristo está a punto de hacer un milagro. Y les da una orden de echar las redes. Imagínense, estos pescadores habían pasado toda la noche pescando. Pero ya era de día. Y como dicen en Dominicana, cerolín, ni un pescado. Nada. Ustedes se imaginan la frustración de estos hombres, pescadores de oficios, que se habían pasado toda la noche pescando, no habían pescado nada, ahora estaban arreglando las redes, preparándose para la noche siguiente para salir a pescar. Pero la lógica de Cristo irrumpe en la vida de estos hombres, de tal manera que Cristo quiere dejar ver su poder, su deidad. Cristo quiere enseñarles quién verdaderamente es aquel que ellos habían prometido seguir, pero todavía le estaban siguiendo a medias. Que puede ser el caso de algunos de nosotros. No quiere decir que todos vamos a dejar nuestros trabajos y vamos a salir al campo misionero, pero algunos sí. Dentro del contexto de la iglesia local, Dios llama. Y muchas veces resistimos el llamado de Dios. Muchas veces no atendemos el llamado de Dios a nuestra vida y lo vamos posponiendo y postergando hasta que Dios tiene que irrumpir en nuestra vida y decir, te voy a mostrar quién soy yo. Y muchas veces tenemos incertidumbre. Pensamos mucho en nuestras limitaciones. Pero Dios dice, echa la red en la profundidad. Echa la red allí en lo profundo. Eso es una buena lección para cada uno de nosotros. Profundiza en tu vida con Cristo. Profundiza en tu vida con Cristo. Echa tu red en lo profundo. Echa tu red donde Cristo te manda a echarla. Es interesante que vemos este momento ahí donde Cristo les dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, como diciéndole a estos pescadores de oficio, aquí el que sabe de pesquería soy yo. Y yo me imagino a Pedro y a los demás diciendo, pero si tú lo que has estado en una carpintería, ¿cómo que ahora tú eres experto en pesquería? Hay un dicho que dice, zapatero a tu zapato. Yo me imagino que Pedro estaría pensando de esa manera. ¿Cómo que tú me vas a decir a dónde hay que echar la red? Nosotros somos los pescadores aquí. Nosotros somos los que sabemos acerca de este asunto.
Imagínese por un momento lo que Cristo quiere enseñarle a Pedrito, a Pedro, que es un impetuoso. Nosotros conocemos a Pedro, una persona bastante difícil. Este Pedro fue el que negó a Cristo. Este Pedro fue el que cuando crucificaron a Cristo, él se fue, él pensó que todo se había perdido y estaba pescando de nuevo. Pero este fue el Pedro que predica en Pentecostés y 3,000 personas se convierten. Este es el Pedro. Y Jesús quiere darle una gran lección. Que él entienda el señorío de Cristo en su vida. El Señor quiere llevar a Pedro a un nivel más alto. Y así es en tu vida. El Señor no quiere que te quedes donde estás. El Señor quiere llevarte a otro nivel. Y estas cosas que estás aprendiendo en esta iglesia, donde Dios te ha puesto, con al menos un don para servir a la iglesia, Él quiere que tú las uses para fortalecer el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que se congrega aquí y más allá. Y eso lo vamos a ver después. Y usted, Dios lo va a capacitar, la va a capacitar para la obra, porque el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses 1:6. Y vemos en el versículo 5 la respuesta de Pedro. Dice, ahí Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. No hemos pescado nada, pero tú lo pides. Y note cómo Pedro se refiere a él, maestro. Maestro. Todavía Pedro, hasta este punto, ve a Cristo como alguien que puede ser como un jefe, un supervisor, algo así, pero todavía él no ha visto a Cristo como Señor. Puede ser que tú estés ahí, igual que Pedro, viendo a Cristo, ay, qué buena la enseñanza de Cristo, son buenísimas, pero todavía no has llegado al punto donde ves el señorío de Cristo para tu vida. Pero ahí es donde lo va a llevar el Señor. Ahí es donde Él va a llegar. Puede ser que tú veas a Cristo como maestro. De hecho, hay mucha gente religiosa en el mundo entero que ven a Cristo como un buen maestro, pero no lo ven a Dios con nosotros, a Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que se dignó dejar su trono y venir y habitar entre nosotros. No lo ven así. La pregunta es, ¿cómo lo ves? ¿Quién es? ¿Él es maestro? Sí, es maestro. Pero hay algo más. Y tenemos que ver más allá. Porque Cristo es mucho más que eso. Lo llaman maestro. Pero hay un título superior en la vida de Pedro y en la vida de nosotros. Quizás estemos ahí, pero no podemos quedarnos ahí. Nuestro compromiso con el Señor tiene que ir progresivamente en aumento. No podemos quedarnos donde estamos. Y eso es precisamente lo que Cristo quiere mostrarle a Pedro. Hay personas que les gusta ese asunto de amar a Dios y amar al prójimo. Todo eso es bonito. Y nos gustan sus promesas. Pero ¿qué hay del señorío de Cristo? ¿Qué hay de yo vivir sometido al señorío de Cristo
porque la autoridad de su palabra es lo que determina mi caminar, mi pensar, mi actuar, mis deseos, mis emociones, mis pensamientos. ¿Qué hay del señorío de Cristo en mi vida? Hay momentos, hermanos, que la lógica humana no funciona con Dios. Dice Pedro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado. Pedro no se quedó donde estaba, aunque quizás cuestionó de una manera tácita, sin expresarla, de una manera expresó o sintió que él, que Cristo, ¿cómo que ahora echar la red allá? Pero las cosas que se hacen conforme a la palabra de Dios, según lo que nosotros vemos ahí, salen bien. Y salen bien porque Dios tiene el control. Dice, y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señal a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. A la manera del Señor, las cosas salen bien, aunque no podamos ahora. Usted no se preocupe tanto por el resultado. Sea fiel a lo que Dios ha dicho y manténgase fiel, porque en fin de cuentas, ese va a ser la medida, la vara con que Dios va a medir su servicio por su fidelidad. Lo demás, déjeselo a Él. Mi hermano y mi hermana, la obediencia a las palabras de Dios van a traer un impacto en su vida que lo va a dejar asombrado. Esto es lo que vemos aquí en la palabra. Al ver esto, que las barcas se llenaban de peces, dice en el versículo 8, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Recuerdan lo que vimos anteriormente? Maestro, ahora cambió la cosa. Apártate de mí, Señor. Ya vio la grandeza de este Jesús. Este Jesús no es simplemente un carpintero que está enseñando las cosas que se le han ocurrido. No, este es el Dios con nosotros. Y cae postrado delante del Señor. Y ve su pecaminosidad. Ante la grandeza de Dios, ante el obrar de Dios, tenemos que caer postrado delante de Él, y el Señor nos quiere ahí, y reconocer su señorío, y reconocer su grandeza, y reconocer que nosotros delante de Él no somos nada. Es importante, mis amados hermanos, reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es el Señor de tus acciones, de tus deseos, de tus pensamientos, de tus relaciones, de tus afectos? ¿Quién es ese Señor? Segundo punto que quiero que veamos es reconocer nuestra pecaminosidad en la presencia de aquel que es santo, santo, santo. Apártate de mí, Señor, dice Pedro. Ya no es solamente el Maestro, es Señor. Y el señorío de Cristo nos lleva a entender que debemos depender de Él, que no podemos sin Él. El señorío de Cristo nos lleva
hacernos más dependientes de Él. Y nos lleva a examinarnos y ver quiénes verdaderamente somos nosotros. Mi hermano y mi hermana, la obediencia a las palabras de Dios van a traer un impacto en su vida que lo va a dejar asombrado. Esto es lo que vemos aquí en la palabra. Al ver esto, que las barcas se llenaban de peces, dice en el versículo 8, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Recuerdan lo que vimos anteriormente? Maestro, ahora cambió la cosa. Apártate de mí, Señor. Ya vio la grandeza de este Jesús. Este Jesús no es simplemente un carpintero que está enseñando las cosas que se le han ocurrido. No, este es el Dios con nosotros. Y cae postrado delante del Señor. Y ve su pecaminosidad. Ante la grandeza de Dios, ante el obrar de Dios, tenemos que caer postrado delante de Él, y el Señor nos quiere ahí, y reconocer su señorío, y reconocer su grandeza, y reconocer que nosotros delante de Él no somos nada. Y usted dirá: pastor, todo eso suena tremendo, pero yo no estoy ahí, a mí me cuesta. Y sí, puede ser que, pero con la ayuda de Dios, con intervención divina, sí puedes. Mire lo que sucedió. Mire lo que sucede. Serás pescador de hombres, versículo 10, y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Usted se imagina por un momento que usted sea un pescador y usted salga a pescar. Nada en toda la noche. Y ahora venga ese gran milagro. Empezamos para aprovechar el tiempo. Padre, te doy gracias, Señor, nuevamente por tu palabra. Tu palabra es infalible, es inerrante, es inspirada por ti. Tu palabra la avala Jesucristo cuando la cita muchas veces, Señor. Padre, te pido que nosotros también podamos atesorar tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en la exposición de ella.
Pedro lo entendió. ¿Lo entiendes tú? Si lo entiendes, a caminar conforme a su palabra, conforme a lo que Él y tus líderes de la iglesia te guían para seguir las pisadas de Cristo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.